Nokniwa, kamloke, nikchashia no campiamo chamnes no nihiekyanon, shiasikan sebeka inintalistilis amanto no kase huitzilopochtonalis tasos kamati totasi. Shiasikan sebeka inintalistilis, yautibumachti. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches, bienvenidos. Yo soy Fer Castillo. El día de ayer iba a subir este video. Bueno, iba a grabar también. Ya no lo grabé porque me fijé que Facebook me limitó el publicar y comentar o compartir. Porque todo lo que estoy subiendo lo comparto en todos los grupos que estoy, digamos que estoy en el grupo. Y como estoy empezando, yo estoy compartiendo en todos los grupos los videos que subo todos los días y Facebook me lo tomó como spam, y por eso me limitó el poder compartir. Sería bueno, nunca les pido, pero sería de gran ayuda para que me ayudaran a compartir los videos en los grupos para que más personas conozcan de esta bonita lengua que es el náhuatl. De esa forma me apoyarían mucho y pues sería de gran ayuda y les agradecería demasiado. También ya creé un canal en YouTube, también hoy ya voy a subir. De hecho, este video va para YouTube. Espero me puedan apoyar allá también. Los que gusten suscribirse a mi canal de YouTube, se llama Aprende Náhuatl. Ahorita pongo el enlace aquí en los comentarios y en la descripción. Como ayer no pudimos conjugar los pronombres personales, hoy lo vamos a conjugar. Es algo bastante sencillo. De hecho, les voy a poner palabras sencillas para que lo conjuguen de manera sencilla, para que aprendan mucho más rápido. Así que vamos del otro lado para conjugarlas. Así que vámonos. Vamos a empezar entonces con el pronombre yo en náhuatl, que significa ne. Vamos a conjugar la palabra estudiar. Vamos a conjugarlo de manera en náhuatl. Así que lo voy a decir lentamente para que lo capten y no se enreden. Así que empecemos. Yo estoy estudiando náhuatl. Ne, nem, nimomachtia, meltahto. ¿Sí? Ne, nem, nimomachtia, meltahto. Aquí, de todas maneras, aquí les voy a poner la letra para que lo lean, cómo se escribe y cómo se pronuncia. Ne, nemomachtia, meltahtol. Yo estoy estudiando náhuatl. Ne, nemomachtia, meltahtol. Ya lo digo rápido. A ver, te voy a escuchar. Sí. Ne, nemomachtia, meltahtol. Seguimos con el pronombre tú, que significa te en náhuatl, así que vamos a hacer primero en español. Tú estás estudiando náhuatl. Te nem timomachtia meltahtol. Aquí están las letras. Para que lo leas, si no lo puedes captar, léelo y escúchalo y lo pronuncias. Te nem timomachtia meltahtol. ¿Te escucho? Correcto. Te nem timomachtia meltahtol. Tú estás estudiando náhuatl. Seguimos. Él está estudiando náhuatl. Ye nem momachtia meltahtol. Ye nem momachtia meltahtol. ¿Te escucho? Muy bien. Ye nem momachtia meltahtol. Ahora vamos con ellos. Me voy a hacer un lado. Ellos están estudiando náhuatl. Yehame nem momachtia meltahtol. Yehame nem momachtia meltahtol. ¿Te escucho? Yehame nem momachtia meltahtol. En esta parte, como saben, lo pueden decir de dos formas. Yehame o yeheme. De la forma que quieras es correcto, ¿sí? O también voy a poner el ejemplo. Yeheme nem momachtia meltahtol. Yeheme
nem momachya meltahtol. Ellos están estudiando náhuatl. Seguimos con ustedes. Me hago un lado. Ustedes están estudiando náhuatl. Amehamen nem amomachya meltahtol. Amehamen nem amomachya meltahtol. Amehamen nem amomachya meltahtol. Amehamen nem amomachya meltahtol. ¿Te escucho? Muy bien. También lo puedes decir de las dos formas. Amehame o ameheme. ¿Sí? Vamos con el último pronombre que es nosotros. Nosotros estamos estudiando náhuatl. Me hago un lado. Nosotros estamos estudiando náhuatl. Nehame nem nemomachya meltahtol. Aquí están las letras para que lo leas. Nehame nem nemomachya meltahtol. Nehame nem nemomachya meltahtol. Así lo puedes decir también rápido. Te voy a escuchar. Ya vas muy bien. Nehame nem nemomachya meltahtol. Nehame nem nemomachya meltahtol. Antes de irnos, quiero ponerles una pequeña dinámica para ver cómo van con su náhuatl, si vamos bien o todavía estamos regular. Les voy a preguntar, ¿cómo se dice ustedes están estudiando náhuatl? Quiero que me lo comentes aquí para yo checar cómo vamos. Tiempo. Bueno, aquí los voy a esperar en los comentarios para ver cómo van con nuestro náhuatl, si ya van bien o todavía regular. Si no, todavía te invito a que veas todos los días que estamos subiendo los videos para que aprendas a hablar náhuatl así como nosotros. Así que nos vemos en la próxima.